Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera entrevista inédita de lo que ha sido la primera serie de Aula Divergente Chile en Movimientos. Y el día de hoy, Dani, conoceremos las impresiones de José Weinstein. Así es, Carlos, esta conversación fue muy interesante y valga la pena advertirle a la audiencia, Carlos, que en esta conversación solamente van a escuchar a Carlos porque esta entrevista fue realizada presencialmente. Así que, Carlos, ¿qué te parece si nos cuentas un breve vistazo de lo que hablaste en esta conversación con José Weinstein? Claro, como ustedes saben, José Weinstein fue ministro de Cultura en Chile, subsecretario en materia educativa, y por tanto los temas que se abordaron a él le resultan familiares. Entre ellos, ¿cuáles fueron las principales medidas que adoptaron los gobiernos de centro-izquierda tras el retorno a la democracia en materia educativa? Y hablamos con él acerca del futuro de la educación chilena, intentando ver qué prioridades debería asumir el sistema educativo. Dani, si es que a ti te parece, vayamos con José Weinstein, ¿no? Vamos pues a escuchar tu conversación con José Weinstein. José, ¿cuáles crees tú que fueron las principales reformas que se implementaron en Chile a nivel educativo desde el retorno a la democracia? Bueno, yo creo que lo primero que tuvo que hacer la democracia con la educación fue de alguna manera volver a dignificarla, volver a hacerlo, hacer un sistema educativo que pudiese funcionar en condiciones mínimas de dignidad. Yo ocupo esa palabra fuerte, digamos, para nombrar que no estaba en esas condiciones. Y eso implicó, ¿no es cierto?, que lo primero que hubo que hacer era efectivamente volver a que los profesores, básicamente la docencia, volviese a ser considerada una profesión, cosa que no lo era, digamos. Y por lo tanto, yo creo que ese fue como el primer paso. Después fue también, ¿no es cierto?, un aumento muy sustantivo de la subvención escolar. El empezar a poner normas de acceso a la educación que fuesen posibles de ser compatibles con un ordenamiento democrático. Digo esto, cosas como, por ejemplo, que la embarazada, la adolescente que estuviese embarazada no tuviese que dejar los colegios. Ya como cosas que hoy en día nos parece que fuesen como de hace muchos siglos atrás y sin embargo estaban presentes en el año 90 en Chile. Entonces creo que lo primero que se hizo cuando se recuperó la democracia fue de alguna manera volver a poner como una suerte como de condiciones mínimas de, insisto, dignidad del funcionamiento del sistema educativo. Y sobre eso creo que empezaron después a instalarse también un conjunto de acciones de mejora del sistema escolar importante. Creo que un esfuerzo del inicio mismo, ¿no es cierto?, por hacer programas de mejora de la calidad de los aprendizajes en educación básica y en educación media, un esfuerzo de instalar la computación y todas las posibilidades de acceso a la informática, un esfuerzo de instalar que llegasen libros a los colegios, un esfuerzo de aumentar la alimentación escolar con mucha fuerza, ¿ya? Y creo que por lo tanto esos fueron como si tú quieres, el trabajo en las bases del sistema, que fue junto con un aumento y una expansión muy importante de lo que es el financiamiento público en educación. Creo que también no se podía pensar en reformas mayores en ese minuto, digamos. Ese es un elemento que habitualmente se saca de la discusión y por desgracia no se visualiza ahora con la distancia, pero que es muy importante tener en cuenta, en el sentido de que la dictadura dejó amarrada con cerrojos muy fuertes todo lo que era la posibilidad de cambios institucionales. Por lo tanto, esos cambios institucionales tuvieron que esperar, y esperar muchas veces de una manera muy larga hasta poder llevarse a cabo. Entonces, resumiendo, creo que lo primero que se hizo en retorno a la democracia fue efectivamente el crear las condiciones de funcionamiento digno del sistema escolar. Y ya desde el año 96, en el gobierno de Frei, creo que hubo un primer esfuerzo más reformista. Y ese esfuerzo reformista, fue efectivamente un intento de cambio más audaz de algunos elementos del sistema educativo que no se tocaron en los primeros años del gobierno de Aylwin, y que fue básicamente esta reforma de la jornada escolar completa, pero que muchas veces se olvida que también fue una reforma curricular muy significativa y que también tuvo que ver, ¿no es cierto?, con formación docente y con trabajo de dignificación docente. Pero eso ya es como creo el segundo momento. El primer momento, si estamos en eso, creo que es este momento de dignificación y de creación de condiciones favorables. Y el segundo momento reformista fue este momento reformista del gobierno de Frei, en que nuevamente, sin cambiar las bases de funcionamiento del sistema, que no se pusieron en duda en ese momento, bueno, eso vendría a ser después, básicamente con actores sociales también reclamando ese cambio, hicieron esfuerzos de hacer cambios importantes, y creo que en eso, ¿no es cierto?, todo lo que fue la jornada escolar completa fue un cambio muy, muy significativo. A propósito de lo que mencionas, quisiera preguntarte dos cosas. La primera, tú hablas de la dificultad de implementar reformas profundas, por los cerrojos que quedan con
la dictadura. En este sentido, la pregunta es si acaso se abren hoy por hoy posibilidades para implementar esas reformas profundas a propósito del proceso constituyente chileno. Sí, sin duda. Yo creo que el proceso constituyente es justamente una posibilidad muy grande de poder redefinir lo que son la educación y básicamente lo que es la educación pública con mucha fuerza. Creo que con todo ya hubo un proceso de redefinición muy importante con la Ley General de Educación y con que siguió, ¿no es cierto?, el movimiento estudiantil del año 2006 y que fue, ¿no es cierto?, promulgada el año 2009. Y creo que esa Ley General de Educación ya tuvo cambios profundos. Ya, o sea, no creo que estemos hablando como que entre el 90 y la Constitución de hoy día no ha ocurrido nada respecto del cambio del sistema educativo. Yo creo que han ocurrido cosas muy importantes. Pero sin duda que la Constitución vuelve a abrir un horizonte aún mayor de restitución de un derecho a la educación más amplio y también permite una visualización o la inclusión del tema educativo en muchas más áreas de la vida social. En ese sentido, creo que también la educación se va a ver de alguna manera, o el derecho a la educación y la definición de la educación en Chile no solo va a estar determinada por el capítulo mismo de educación que tenga la Constitución, sino que también por otros capítulos que también van a tener una repercusión en educación muy importante. Por ejemplo, todo lo que se ve ya que va a ser muy importante en la nueva Constitución referido a interculturalidad. Va a ser un elemento que va sin duda a afectar muy fuerte e incidir en todo lo que va a ser la nueva educación en Chile. O si hay elementos relevantes respecto de lo que es la descentralización. Eso también va a influir y puede incidir en una descentralización educativa mayor que la que tenemos. Y por cierto, también todo lo que tiene que ver con el rol del Estado. Si el rol del Estado también en la nueva Constitución se redefine, como parece que es la dirección en que está apuntando la mayoría de los convencionales, eso también puede tener repercusiones importantes en la educación. Entonces, creo que efectivamente la educación se va a abrir nuevas oportunidades de cambio significativas con la nueva Constitución y van a estar dadas, ¿no es cierto?, también por cambios que van a acontecer en el conjunto del país. Este tema me interesa como remarcarlo porque habitualmente tendemos a pensar de alguna manera, sobre todo quienes trabajamos en educación, con una suerte de visión de nichos, en la cual tratamos de explicar lo que ocurre en la educación solo por lo que ocurre dentro del sistema escolar o por la legislación educativa o por los actores educativos. Y la verdad es que la educación inserta en la sociedad está permeada por lógicas que son mucho más amplias que eso. Y por lo tanto, cuando pensamos lo que ocurre en la educación, hay que pensar también estas dinámicas sociales que, con el caso de la Convención, con la nueva Constitución, efectivamente pueden abrir a las maneras distintas para la sociedad chilena, que van a repercutir también en la educación. A propósito de lógicas que permean el sistema educativo, ¿crees tú que existió en Chile algo así como una lógica neoliberal que hubiera permeado el modelo sistema educativo chileno? Y en caso de que creas que eso ocurrió o ocurra, ¿piensas tú que esto obstaculizó de alguna forma las reformas que deberían haberse implementado en el sistema educativo? No me cabe duda que el caso de la educación chilena fue un caso de estudio de un sistema neoliberal, tanto por el voucher como por el trato privilegiado al mundo particular subvencionado que se les dio, ¿no es cierto?, y la disminución de la educación pública y así por delante. Así que no me cabe ninguna duda que en particular durante los 80 fue una década en la cual avanzó con muchísima fuerza un modelo neoliberal en educación y en la sociedad que repercutió también en educación, volviendo a lo que antes señalaba. Y creo que eso ha sido algo muy difícil de revertir durante todos estos años. Y para instalar, digamos, nuevamente un modelo educativo más inclusivo, eso ha tenido costos muy importantes. Hay que pensar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación pública y cómo, ¿no es cierto?, se ha visto vapuleada por todo un modelo de competencia desfavorable con una cancha, como tantas veces se ha dicho, ¿no es cierto?, no bien equiparada, y en la cual, ¿no es cierto?, hoy en día tenemos una educación pública jibarizada que está en 1/3 de los estudiantes. Entonces, eso sin duda que son costos del modelo que ha estado imperante y que ha sido muy difícil de corregir. Pero incluso yo iría más allá, en el sentido que creo que el modelo también ha permeado a la cultura y ha permeado a las personas. Y por lo tanto, hoy en día tú tienes también parte de lo que ha sido el modelo de sociedad que ha habido en Chile que también repercutió en la educación. Por ejemplo, cuando uno habla de una educación que sea más integrada, no es tan fácil olvidarse, ¿no es cierto?, que hoy en día tenemos una fragmentación social y territorial enorme en Chile. Y por lo tanto, hoy en día reunir a personas de distintas clases sociales y grupos como debiese hacerse en la educación no es fácil, ¿ya?
entre otras cosas porque ya se crearon, ¿no es cierto?, ciudades extraordinariamente segmentadas y grupos sociales que no quieren conectarse entre sí, que desconfían los unos de los otros. Por lo tanto, a mí me parece que es bien evidente que hay un efecto muy grande del neoliberalismo en la educación chilena, que ha pesado mucho tanto por su efecto directo como también por su efecto en la sociedad que ha repercutido en la educación, y creo que ha condicionado un poco las reformas que se han tenido que hacer en Chile. Es decir, todo lo que ha sido, por ejemplo, la agenda reformista, que ha sido la más radical, creo yo, del gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, ha sido básicamente una agenda que ha tendido, ¿no es cierto?, a buscar una regulación razonable del sector privado subvencionado, de tal manera que podamos tener un sistema de provisión mixta que sí funcione, sobre base, ¿no es cierto?, de equidad y de proveedores de educación que no estén influidos por el lucro, sino que estén influidos por el crecimiento educativo de los estudiantes. Así que, efectivamente, no me cabe duda de que sí ha incidido. ¿En qué creo yo que uno podría encontrar algo un poco diferente, al sentido de algo distinto que podría haber aportado ese modelo neoliberal? Yo creo que lo que podría haber aportado es el sentido de, y es el único aporte que le puedo encontrar, es el hecho, ¿no es cierto?, de buscar que hayan distintos agentes buscando que haya más acceso a la educación. Es decir, cuando uno piensa, bueno, en Chile, ¿por qué tenemos los indicadores que tenemos de acceso y retención a la educación, que son muy favorables? Ahí son muy favorables incluso comparados con la OECD en el caso de la enseñanza media, y crecientemente crece. Creo que ahí es como lo único que yo creo que uno podría visualizar como un resultado positivo, entre comillas, del modelo de competencia, en el sentido que efectivamente los actores fueron a buscar a la población para que se educara y para lograr, ¿no es cierto?, atraerla. Pero todos los resultados que hubieron desde el punto de vista de calidad y sobre todo segregación, yo creo que son incontrastablemente muy, muy desfavorables. A propósito de la influencia del neoliberalismo en el sistema educativo chileno, tenemos las movilizaciones del 2006 y del 2011 que pareciera que apuntan a eliminar, ¿cierto?, la influencia del neoliberalismo, o a reducirla al menos. En el 2006 aparece el movimiento Pingüino con ciertas demandas, y la pregunta acá es cómo esas demandas alteran la agenda del Ministerio de Educación o de los gobiernos de la época. Bueno, yo creo que muchas cosas que se veían totalmente como inviables empezaron a verse totalmente viables con el movimiento estudiantil del 2006. Bueno, básicamente el cambio, ¿no es cierto?, de la LOCE, de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, a la Ley General de Educación, hubiera sido totalmente imposible sin esa movilización social enorme que se manifestó por primera vez, creo yo, muy visiblemente un descontento con la educación existente, un descontento además con la desigualdad que tenía esa educación. Entonces a mí no me cabe duda que el movimiento estudiantil, que fue en realidad el movimiento de la sociedad, porque ese movimiento estudiantil estuvo respaldado por la sociedad, es un movimiento que de alguna manera corrió la frontera y puso urgencia en reformas muy importantes de la educación chilena. Reformas como todo lo que tiene que ver con el sistema de aseguramiento de calidad, reformas como la subvención escolar preferencial, reformas como el poner coto a la educación privada subvencionada, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el lucro o con la selección, son elementos que no habrían sido posibles, creo yo, sin este impulso que tuvo de un movimiento estudiantil que puso arriba de la mesa una insatisfacción grande con el acceso inequitativo a la educación que se lograba por parte de grandes grupos de la población. Hay que pensar adicionalmente a eso que hasta esa fecha, hasta el año 2006, más bien lo que tuvimos fueron 13 años o 16 años en la cual justamente uno de los problemas fue la participación. Es decir, la educación no era un motivo en la cual se movilizara la sociedad, ¿ya? O había una movilización privada por querer más educación, pero no había una movilización social. No estaba arriba de la mesa como algo importante de poner en la agenda, y esto sin duda que cambió las cosas, y por lo tanto yo creo que efectivamente mostró una activación social y ciudadana que obligó a una respuesta de la clase política muy distinta a la que había habido hasta ahí. Y creo que lo mismo ocurrió con la educación superior a partir del año 2011. O sea, también, así como la educación general escolar se movilizó y cambió a partir de una movilización social que manifestó una insatisfacción ciudadana importante, creo que lo mismo volvió a ocurrir el año 2011 con la educación superior, porque el cambio de la Ley General de Educación, no nos olvidemos, no tocó ese capítulo, y el movimiento estudiantil se encargó de recordar que habían cosas que tocar de ese capítulo. A propósito de esas dos movilizaciones, pensemos también en la del 2019, la que lleva al actual proceso constituyente. ¿Ves relaciones entre las tres movilizaciones?
Yo creo que sí, que expresan de una manera muy nítida un deseo social de tener un acceso equitativo a derechos sociales, a derechos económicos, a derechos ciudadanos, que de alguna manera se ve que no están respondiéndose al menos con el vigor y la rapidez que la ciudadanía quiere. Veo detrás de ellas como una demanda ciudadana muy grande por avanzar mucho más rápido en un camino de justicia social más fuerte que el que se logra por las políticas públicas. Veo en ese sentido como una insatisfacción ciudadana en los tres casos con, de alguna manera, la ruta de cambio que se había propuesto por parte de la clase dirigente, aunque fuese una clase dirigente progresista, ¿ya? Porque habían propuesto una ruta de cambio y un tiempo de cambio que de alguna manera la ciudadanía supera y exige, ¿no es cierto?, que haya otro ritmo de cambio y otra profundidad en los cambios, digamos, lo que a su vez tiene un efecto que, aunque haya podido ser muy complejo de gestionar por parte de las autoridades de la época o la clase política de la época, al final del día creo que ha sido un efecto muy positivo, porque esa presión ciudadana ha obligado a cambios, ha obligado a poner el pie en el acelerador, ha obligado a los ministerios de Hacienda a abrir, ¿no es cierto?, el chanchito fiscal, digamos, y poner más recursos en educación que los que habrían puesto si no. En ese sentido creo que esa voz ciudadana ha sido una voz de alerta, una voz de presión que ha obligado, ¿no es cierto?, a hacer cambios de manera más rápida y más profunda al sistema escolar. José, mirando hacia adelante, ¿qué reformas crees tú que son indispensables de introducir en el sistema chileno? Yo creo que lo primero es culminar bien las reformas que están en curso. Creo que uno de los riesgos que también tenemos en Chile es el riesgo de una suerte de reformitis, ¿ya?, de estar permanentemente haciendo reformas una tras otra y no terminar una y empezar una nueva y así por delante. Y creo que eso es un mal, ¿ya?, para un proceso de cambio transformador y de largo plazo. Por lo tanto, yo la primera aspiración que tengo, que puede sonar muy modesta y sin embargo la sostengo con fuerza, es el hecho de culminar bien la implementación de los cambios que ya están zanjados. Tenemos, ¿no es cierto?, que culminar bien el hecho de tener una nueva educación pública en Chile y el que sacarle a los municipios la gestión de la educación y crear un sistema de nuevos servicios locales de educación que sea legítimo, que sea de calidad, que funcione de una manera distinta y en que un vecino común y corriente pueda ver una diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Y eso implica gestión, energía, recursos, poner un énfasis a esa reforma que me parece indispensable. Creo que lo mismo ocurre respecto a la carrera docente. La carrera docente es algo esencial y está a medio camino todavía. Todavía no se ha terminado de entrar todos los colegios particulares subvencionados a la carrera docente, todavía, ¿no es cierto?, no se ha logrado que se modifiquen las mallas de las carreras de educación, cómo se deberá modificar, todavía no se, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos una reforma que está a medio camino en todo lo que tiene que ver con el tema docente, que también tiene que ser modificada. Por lo tanto, yo te diría, mi primera aspiración es que las reformas que están planteadas sean bien conducidas y culminen exitosamente. Y segundo, creo que hay que efectivamente adicionar algunos elementos importantes que tienen que ver con esta época. Al menos nombro dos. El primero tiene que ver con todo lo que es una nueva visión de lo que es la calidad educativa y que tiene que expresarse también en el sistema de aseguramiento de la calidad. Creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, ha habido una reformulación y creo que esto tiene que ver con una discusión más internacional respecto de lo que es la educación y lo que tiene que aportarle a las personas, que hoy en día está en juego, ¿no es cierto?, lo que nosotros construimos como país hace ya 10 años, en los cuales fijamos un sistema de aseguramiento de la calidad muy academicista, muy centrado, ¿no es cierto?, en lógicas de competencias lectoras, matemáticas y científicas, y de alguna manera dejamos de lado, pusimos en segundo plano ya todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional de niños, niñas. Y por lo tanto creo que ahí hay un tema importante desde el punto de vista de cómo se rearticula a partir de una nueva visión de la calidad educativa un sistema de aseguramiento de la calidad. Y lo segundo creo que tiene que ver con algo más coyuntural, pero que creo que es muy grave y que todavía no vemos todas sus consecuencias, que son, ¿no es cierto?, la catástrofe educativa que ha significado la pandemia, especialmente, ¿no es cierto?, para los sectores más desaventajados. Y creo que eso va a tener una cola muy larga y va a obligar un trabajo muy sistemático
sistemático muy largo de parte del sistema educativo en su conjunto para reparar esos daños de aprendizaje. 2 años sin estimulación de un niño en las edades críticas es algo que puede tener secuelas para toda la vida. Por ende, si hay algo que hoy día debiéramos estar pensando en cómo justamente ponemos la máxima energía, es cómo se hace para esa recuperación de aprendizajes y de bienestar socioemocional de parte de una cantidad enorme de los estudiantes de Chile. Y adicionalmente a eso, como incluso, ¿no es cierto?, así como hay aprendizajes perdidos, hay también niños y niñas perdidos, que hoy en día no están escolarizados y que tenemos que buscar maneras, ¿no es cierto?, de volver a que vuelvan al sistema escolar. Por lo tanto, te diría, aparte de terminar adecuadamente las reformas no terminadas del todo bien y que incluso, ¿no es cierto?, tuvieron un trato totalmente indolente en el gobierno que acaba de terminar, hay que agregar, yo creo, al menos estos 2 ámbitos como ámbitos importantes que pueden complementar lo que venga por delante en la educación, a la espera también de lo que salga en la nueva Constitución. José, bueno, hemos pasado por las preguntas que ya habías revisado y te quería preguntar si hay algo que quieras añadir, si sientes que hay algo importante que se hubiera quedado afuera que quisieras incorporar. Sí, quisiera quizás hacer un doble clic respecto al tema de docencia y docentes, porque creo que ahí se está incubando un problema de porte mayor. El hecho de que hoy en día tengamos, ¿no es cierto?, una no postulación suficiente a las carreras de pedagogía, que tengamos un déficit de docentes previsto ya de más de 25.000 docentes idóneos hacia el año 2025, o sea, a la vuelta de la esquina, creo una voz de alerta muy grande respecto de un problema que está en el eje de la posibilidad de dar educación de calidad. Creo que de alguna manera la nueva carrera docente ha estado bien orientada, pero es evidente que no es suficiente y que adicionalmente a eso hizo un diseño con errores importantes, como este error, ¿no es cierto?, de subir la vara de los requisitos para ingresar a pedagogía pensando que por tener mayores incentivos económicos se iba a lograr, ¿no es cierto?, un cambio muy rápido de preferencia de las nuevas generaciones. Eso no ha ocurrido así y probablemente no puede ocurrir así, ¿ya? Son procesos mucho más largos de cambio, no sé, desde un punto de vista de una nueva generación. Por ende, creo que una energía muy significativa debiese estar puesta en buscar cómo volver a ser atractiva la profesión docente, cómo lograr atraer y retener a muy buenos docentes en Chile y cómo lograr que esos docentes sean bien formados también por las facultades de educación de todo nuestro país. Y eso implica cambios importantes y implica una dedicación mayor que la que hoy día se está poniendo en este tema. Por lo tanto, dentro de las muchas cosas que hay que hacer en educación en Chile, si hubiera que priorizar una, yo creo que esa priorización debiese estar puesta en el tema de la docencia y las docentes y cómo lograr efectivamente que en ese plano nuestro país tenga lo que se merece y lo que requiere. Porque esto si no lo van a sufrir antes que nada, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones, especialmente las generaciones de estudiantes más desaventajados. Este tema no es solo chileno, es un tema que también está ocurriendo en muchos lugares del planeta. El tema de la dificultad, ¿no es cierto?, de que la carrera docente sea una carrera atractiva y viable. La pandemia tuvo un efecto respecto a este tema en muchos lugares también, y en Chile también. Y por lo tanto exige un doble esfuerzo de imaginación, de recursos, de voluntad política, el hecho de recrear condiciones para que la docencia sea atractiva, logre generar una movilización de talento en las nuevas generaciones muy amplia, logre que las facultades de educación y las pedagogías hagan un trabajo distinto al que están haciendo y que permanezcan en la senda de la enseñanza por décadas quienes han optado por ella. Este fue José Weinstein, ex ministro de Cultura y ex subsecretario de Educación en los gobiernos tras el retorno a la democracia. Aula Divergente es una producción de Fresh Ed Podcast. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Fresh Ed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó este capítulo, califíquennos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, que les habla, José Neto y Will Bram. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minaurio, de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations,
NORAG, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considera donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos, somos Daniela y Carlos y volveremos pronto con la siguiente entrevista, la cuarta de esta serie de entrevistas inéditas que formaron parte de la primera serie de Aula Divergente, Chile en Movimientos. Conoceremos entonces en el siguiente capítulo la mirada de Christian Cox.